día de hoy vamos a comenzar a hablar de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Si usted tiene su Biblia abierta, sería mucho mejor para poder seguir nuestro mensaje. La primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Como caso interesante, esta fue la primera epístola escrita por el apóstol San Pablo. Y es posiblemente el documento más antiguo que fue escrito o el documento más escrito del Nuevo Testamento, más antiguo del Nuevo Testamento. Esto es, primero que los Evangelios, primero que ningún otro documento, fue la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Interesante, porque vamos a ver a un apóstol Pablo cuando le escribe a una iglesia recién nacida en su segundo viaje misionero. También el lapso en el cual Pablo predica, luego sale y le escribe, fue menor de 6 meses. Fue prácticamente una epístola escrita inmediatamente tras la conversión de los tesalonicenses. Y vamos a notar también cuál era la mayor inquietud de una iglesia naciente, como la mayor preocupación del apóstol Pablo ante una iglesia naciente. Fue escrita en el año 52 después de Cristo desde Corintio. Estando en Corintios, él escribe esa primera epístola a los tesalonicenses, ya que fueron 2 epístolas, escribe la primera epístola a los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad capital en aquel tiempo del área de Macedonia. Tenía 200.000 habitantes, la mayoría griegos, otros romanos, o griegos romanos, más bien, algún grupo de judíos. Era una ciudad muy próspera, influenciada, por supuesto, por la idolatría pagana del entonces y con algo de judaísmo que le rodeaba. Una iglesia con un puerto, una ciudad con un puerto muy importante que todavía existe hoy día, y una ciudad que todavía hoy día quedan vestigios del cristianismo. De las epístolas del apóstol Pablo y de los lugares que él evangelizó, este es uno de los pocos sitios donde todavía el cristianismo ha sobrevivido hasta este siglo. Ustedes saben que las epístolas a los filipenses, a los efesios, colosenses, todas esas ciudades hoy día no tienen el cristianismo como religión. Desapareció la iglesia en esas zonas, tristemente. Todas las iglesias de Asia Menor desaparecieron. Todas las iglesias de Apocalipsis a las cuales Jesús les habla desaparecieron, dejaron de ser, tristemente. Pero esta iglesia permanece todavía en el día de hoy, permanece el cristianismo todavía en la Tesalónica de hoy día. Una iglesia gentil fundada en el segundo viaje misionero, como dije, no contiene experiencias del Antiguo Testamento, claro, porque al ser los ciudadanos mayormente gentiles, no conocían, no dominaban el Antiguo Testamento, y por tanto el apóstol Pablo no ve necesidad de citar la escritura del Antiguo Testamento. Pablo solo estuvo 3 semanas en aquel lugar. 3 semanas en aquel lugar. 3 semanas bastaron para él traer la palabra. 3 semanas fueron suficientes para que se fundara una iglesia. Luego leeremos algo de esto. El apóstol Pablo sale y luego envía a Timoteo. Pero él solo estuvo 3 semanas de su vida. No se sabe si volvió, pero 3 semanas, solo 3 semanas, fueron suficientes para Dios hacer algo poderoso, muy poderoso. Una iglesia que fue fundada con gran oposición. En Hechos 16, el apóstol Pablo fue
encarcelado en Filipos. ¿Se acuerdan de Filipos? Ahí es donde el apóstol Pablo dice la referencia que mientras estaba preso, atado en la cárcel, a medianoche Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Y de repente sobrevino un gran terremoto y fueron abiertas las puertas de la cárcel. Pero antes, el apóstol Pablo había sido golpeado, flagelado, y allí, en aquella fría cárcel, él adoraba a Dios, cantaba himnos a Dios, y Dios se manifestó. Cuando tú adoras al Señor, solamente es necesario tú y Dios. Dios está presente. Cada vez que tú alabas a Dios, Dios está presente. No hace falta ningún público, porque el público más importante es el Señor Todopoderoso, que está muy presente. No solo cuando tú oras, sino también cuando tú cantas himnos, cantas alabanzas al Señor Todopoderoso. Y es la voluntad de Dios que cantemos a Dios, que alabemos a Dios de esa forma. Es la voluntad de Dios. Cantad alegres a Dios, dice la Escritura, habitantes de toda la tierra. Es un mandamiento bíblico. Así pues, el apóstol Pablo llega a aquel lugar todavía con las señales en su cuerpo de la golpiza que recibió en Filipos. Quizás cuerpo amoratado, sin duda espalda llena de cicatrices, y así llega él, todo herido, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Y qué ocurre después? Y vamos a Hechos capítulo 17, luego que el apóstol Pablo comienza a compartir, verso 4, algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los traen a turba, quieren matarlos como siempre los judíos, y el apóstol Pablo finalmente tiene que ser sacado. Lo sacan del pueblo. Versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Quiere decir que después de 3 semanas de haber hablado, Pablo lo sacan los hermanos, lo envían de noche a otra ciudad, a Berea. ¿Por qué lo sacan? Porque quieren matarlo. La iglesia recién nacida quería evitar la muerte del apóstol Pablo. Así es que él llega a Berea. En versículo 11 dice, y estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que el apóstol Pablo llega poco tiempo y se va, porque tiene que irse. Así que cuando le escribe hace referencia a ese acontecimiento, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, Hechos 17 que le contamos, habiendo sido ultrajados y padecido en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No solo llegan siendo ultrajados, sino que cuando comienzan a hablar el Evangelio,
al extremo que tienen que otra vez prácticamente huir y escapar por su vida. Así que este evangelio fue entregado en Tesalónica en medio de tremenda oposición, tremendas dificultades, tremendas pruebas. Las cosas del Señor no siempre son fáciles. El apóstol Pablo notamos que mucho de su trabajo siempre fue en contra de la corriente, en contra, obviamente, del pecado. Y sabes, nosotros como cristianos enfrentamos situaciones. Más adelante dirá la Escritura allí mismo, porque todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si un cristiano no quiere padecer persecución por causa de Jesús, simplemente tiene que ser un cristiano carnal. Ya, suficiente. Si eres un cristiano sin compromiso, si eres un cristiano sin pasión por el Señor, si eres un cristiano solo de nombre, si eres un cristiano que no vives el Evangelio, no padecerá persecución. Porque al fin y al cabo dudamos que pertenezca al reino de Dios. Pero todo el que ama al Señor, todo el que no ama el mundo ni las cosas que están en el mundo, todo el que ha crucificado su carne con pasiones y deseos, todo el que tiene su mirada puesta en Jesucristo y en el galardón, padecerá persecución. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero confía en Dios, vencido el mundo. Todo el que ama a Dios, obviamente, padecerá el odio del mundo que sigue la corriente de Satanás y sus pensamientos diabólicos. ¿Está entendiendo? Todo el que viva piadosamente, en cualquier área va a encontrar oposición de gente que le sirva al diablo y de gente que está influenciada en su mente por Satanás y toda una ética en contra de lo santo y de lo divino. La iglesia recién fundada enfrentaba persecución desde su mismo comienzo, una iglesia que comenzó en medio de persecución. Y Pablo estaba preocupado por la salud espiritual de la iglesia, pues tuvo que salir apresuradamente, sale apresuradamente como leímos. Luego más adelante envía a Timoteo para saber cómo anda esa iglesia que está siendo perseguida, recién inaugurada. Y por eso escribe esa epístola. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron por los judíos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hay un elemento real, más que elemento, hay un personaje real que vive al acecho y al ataque de los hijos de Dios. El apóstol Pablo quiso ir varias veces, pero no podía llegar porque Satanás nos estorbaba. ¿Le estorbaba de qué manera? Por la persecución de aquellos hombres se levantaban en contra de la palabra, de aquellos tradicionalistas judíos, situaciones que solo Pablo conocía, pero él quería ir, pero había esa oposición. Siempre habrá oposición para servirle a Dios. Escuche bien, siempre habrá oposición para servirle a Dios. Para servirle de corazón, para servirle genuinamente, para servirle honestamente, para servirle bien, siempre habrá oposición. Siempre va a haber. Es imposible que tengamos paz en este mundo cuando vivimos conforme a la palabra de Dios.